Por mera curiosidad, en el caso del coronavirus, las personas que son asintomáticas, la producción del virus sucede, puedo decirlo con palabras muy coloquiales, en la misma cantidad que una persona que sí estuviera infectada y tuviera síntomas. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Todo ocurre exactamente como lo vimos, nada más que por alguna razón particular, el sistema inmunológico de ciertas personas funciona mejor que en otras, entre comillas, es más eficiente y la persona no cae enferma, ¿verdad? Pero es Okay. exactamente mío, por eso una persona positiva, asintomática, debe estar totalmente en cuarentena, porque bueno, ella tuvo la suerte de no enfermar, pero perfectamente puede enfermar a cualquier otra persona que no tenga un sistema inmunológico como el de esa persona. Una excelente pregunta, pero la cantidad de viriones, por ejemplo, en esa persona es exactamente igual que en otra que está enferma. Nada más que por asuntos moleculares meramente dichos, ¿verdad? No logra enfermar. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a pasar la información del ADN al ARN. Y esto es un poquito más complejo que lo que vimos anteriormente en el proceso de duplicación del ADN. Acuérdense que ADN es ADN a ADN. De una copia de ADN a otra copia de ADN. Aquí no. Aquí vamos a utilizar una de las... Esto es ADN. ¿Verdad? Esta es la molécula del ADN. Aquí está el 5', aquí está el 3'. Entonces aquí está el 5', aquí está el 3'. Entonces, una de las moléculas del ADN, pero una de las bandas del ADN se transcribe, en este caso esta es la que se está transcribiendo, la otra no se transcribe, ¿verdad? Entonces, a partir de esta que utilizamos como sustrato, seguimos exactamente las mismas reglas de Chargaff, ¿verdad? Nada más que en ARN se incorpora uracilo en lugar de timina. Todo lo demás es igual, C con G, ¿verdad? A con U, ¿verdad? Es decir, si aquí hay una A, aquí se va a incorporar un uracilo. Y aquí hay una C, aquí se va a incorporar una G. Y aquí hay una G, se incorpora una C, etc. ¿verdad? Entonces, el proceso es exactamente el mismo. Vean que aquí nos indican el 3' y aquí tenemos el 5'. Y lo otro que vamos a ver más adelante es el proceso de traducción. Ahora sí, tenemos una molécula de ARN que le vamos a llamar nosotros ARN mensajero, ¿verdad? Como está acá, mensajero, porque prácticamente que lleva una copia intacta de toda la información que se transcribió a partir del ADN. Se le llama mensajero porque es aquella molécula que va a salir del núcleo y va a llevar la información al citoplasma para que aquí en lugar de fábricas de proteínas que se llaman ribosomas, se realice la síntesis de proteínas. Entonces aquí vamos a caer más, todo esto lo vamos a ver con detenimiento, jóvenes, nada más estoy lanzando, digamos, el panorama general de todo lo que vamos a ver en estas clases. Entonces, se va a leer en tripletas o lo que se llama codones, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? De 3 en 3, el sistema lee 3, lee otras 3, lee otras 3, y cada una de esas lecturas de 3 ribonucleótidos va a constituir un aminoácido. Entonces, para pasar de ese lenguaje de nucleótidos a aminoácidos, vamos a necesitar de lo que se conoce como el código genético o el diccionario genético, algunos le llaman el diccionario genético, que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a tratar de ir despacio, esto es complejo y aún más complejo en un proceso de virtualización, ¿verdad? Pero vamos a ir lento, ¿verdad? Para que todos me puedan seguir. Entonces, el proceso de síntesis proteica involucra dos etapas. Para fines de su estudio, digamos, el hombre ha determinado que se haga en dos fases. Propiamente la transcripción del gen, que es lo que dijimos, de esa información de ADN la pasamos al ARN, ¿verdad? Y la traducción
de esos ribonucleótidos a un lenguaje completamente diferente de aminoácidos, ¿verdad? Entonces nosotros los vamos a ver totalmente separados, ¿verdad? Es el proceso por el cual un gen codifica para una determinada proteína, es lo que nosotros conocemos como expresión génica, ¿verdad? El ADN como tal solo dicta el orden de los aminoácidos de la nueva proteína, pero no aparece en la película de traducción de ese material genético. O sea, nunca lo van a ver ustedes en el proceso de aquí en adelante. O sea, en transcripción sí vamos a ver cómo se pasa la información del ADN al ARN, pero de ahí en adelante el ADN nunca lo vuelven a ver. Pero sí es muy importante que esa información que va en el ARN, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Esa información que está codificada en este ARN, obviamente que viene del ADN. O sea, no fue un invento de nadie, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la participación de una ARN polimerasa que se une a una secuencia de ADN más o menos entre 20 y 200 pares de bases o nucleótidos. Esa secuencia se llama promotora, ¿verdad? La secuencia promotora. Y a partir de que hay ese reconocimiento por parte de la ARN polimerasa en la secuencia promotora, entonces arranca el proceso de transcripción, ¿verdad? De tal forma que se forma, valga la redundancia, un ARN mensajero cuyo orden lineal está determinado por el orden lineal del ADN. Vea que yo insisto mucho en esto, porque es una duda que se genera generalmente en los estudiantes. ¿De dónde viene esa información del ADN? Todo es exactamente codificado desde el ADN, ¿verdad? La diferencia entre la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la ADN polimerasa es aquella proteína que polimeriza, es decir, que incorpora nucleótidos siguiendo el principio de complementarización a partir de una hebra sustrato, ¿verdad? Y la ARN polimerasa es la que va a participar con una función similar, pero en ARN, ¿de acuerdo? Es la última, esta ARN polimerasa es capaz de iniciar el crecimiento de la cadena sin necesidad de un iniciador. Recuerden que para que la ARN polimerasa 3 funcionara, se requería de ciertos ribonucleótidos, ¿se acuerdan? Que fue la pregunta que me hizo al final un compañero de ustedes, ¿de acuerdo? Acá, como esto es una ARN, ¿verdad? No se requiere de ese iniciador. Entonces, puede iniciar el proceso sin la necesidad de incluso de la enzima primasa que habíamos visto anteriormente. Entonces, algunas cosas de cultura general, en bacterias, por ejemplo, solo hay un tipo de ARN polimerasa que tiene 6 cadenas polipeptídicas, ¿verdad? De proteínas. Las ARN polimerasas en Escherichia coli, que es una bacteria, ¿verdad? Son capaces de iniciar la transcripción por sí solas, mientras que las de organismos eucariotas necesitan de un montón de factores de iniciación. Por eso es que este proceso es extremadamente complejo, ¿verdad? En eucariotas son más grandes, hay muchas subunidades, la forma activa se le llama holoenzima, pero todo esto es cultura general. Aquí hay 3 tipos de ARN polimerasa, ¿verdad? La 1 sintetiza el ARN de la subunidad grande de los ribosomas. Todo esto lo vamos a ver ahora con cierto detalle. La 2, la ARN polimerasa 2, transcribe todos los genes que codifican para proteínas, ¿verdad? Esto es exactamente igual como si estuviera cumpliendo una función de polimerasa, ¿verdad? Agregando nucleótidos. Y la 3 sintetiza el ARN de la subunidad pequeña, ¿verdad? Del ARN ribosomal y todos los ARN de transferencias. Vamos a ver que hay un montón de ARN de transferencias que, como la palabra lo indica, son los que van a permitir la incorporación de un aminoácido ante la lectura de aquellas tripletas de ribonucleótidos o codones que veíamos anteriormente. Para efectos de su estudio,
también, nosotros hablamos de 4 estados discretos, un reconocimiento por parte del promotor, por parte propiamente de la ARN polimerasa, como lo decíamos anteriormente, el proceso de iniciación de la cadena, luego extensión y luego terminación. Esto es para el estudio de mecanismos tan complejos, jóvenes, pero en el proceso celular es un solo hecho, ¿verdad? Eso tiene que estar completamente claro, ¿verdad? Entonces hay un reconocimiento del promotor de esa región promotora que mencionábamos anteriormente. Son secuencias reconocidas diferenciadas entre los promotores de las polimerasas 1, 2 y 3, ¿verdad? En bacterias hay una secuencia que se llama secuencia consenso. Es una secuencia característica que está aproximadamente a 35 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. ¿Verdad? Qué cosa más impresionante. O sea, 35 nucleótidos antes hay una secuencia que son reconocidas por las enzimas. ¿Verdad? Y además hay otra caja que se llama TATA, que es TATATATA, a 10 nucleótidos antes del sitio de iniciación. Entonces, todos esos procesos, todas estas secuencias, son secuencias de reconocimiento para que el sistema interprete, ahora sí, se puede iniciar la transcripción. La posición de las secuencias del promotor determina dónde comienza la síntesis de la ARN polimerasa, y hay una A o una G, ¿verdad? Que puede ser el primer nucleótido en el transcripto, ¿verdad? Es algo que ocurre sin error, ¿verdad? Es extremadamente preciso. En eucariotas, además de los promotores, también hay otras secuencias de ADN que se le llaman intensificadores, que interactúan con ese promotor que veíamos anteriormente, ¿verdad? Para determinar el nivel de transcripción. El proceso es extremadamente complejo, como ustedes pueden ver, pero eso lo estudian en genética molecular más o menos cuando ustedes están en cuarto año de la carrera. Ok, vamos a ver cómo se da el inicio del proceso de transcripción, ¿verdad? Después de unirse al ADN, la ARN polimerasa desnaturaliza, vean qué interesante, ustedes recuerden del proceso de duplicación, que esa función básicamente la realizaba la helicasa, ¿verdad? La helicasa era la que estaba rompiendo enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Para desdoblar la hélice del ADN. Entonces genera que la banda que se va a transcribir se separe de su complementaria, ¿verdad? Recuerden que solo una de las 2 cadenas del ADN se va a transcribir y que quede accesible a la polimerasa para que inicie la síntesis del ARN en el sitio de inicio de la transcripción, que es en el sitio 1. ¿Por qué más 1? Bueno, porque el 0 no se toma en cuenta. El 0 es parte de la información del ADN que no se va a transcribir. Entonces, ¿qué ocurre en el sitio más 1? Se incorpora el primer nucleótido. ¿Cuál se incorpora? Esa es la pregunta importante. Bueno, el complementario al que estaba en la cadena de ADN, ¿verdad? Entonces, si había una C, se incorpora una G en esa cadena de ribonucleótidos, ¿verdad? Y así se da la síntesis en dirección, como hemos dicho siempre, de 5 a 3'. Eso no cambia nunca, ¿verdad? Acuérdense que hay una excepción, que es aquella actividad exonucleasa que le permite a la ADN polimerasa correrse un nucleótido para arreglar el nucleótido que se incorporó erróneamente y que fue reconocido por la propia enzima, ¿verdad? Ok, ahí iniciamos el proceso. ¿Qué ocurre ahora? Ya arrancó, digamos, ya lo dejamos arrancado. Ahora viene el proceso de extensión. Entonces, la ARN polimerasa se mueve progresivamente a lo largo de toda la hebra del ADN, ¿verdad? Y va agregando nucleótidos en forma complementaria.
va agregando ribonucleótidos, ¿verdad? Cada gen tiene solamente una hebra del ADN que se transcribe y esta hebra varía de gen a gen a lo largo de la molécula del ADN. O sea, no siempre es la misma hebra. Ok, ¿cuándo termina el proceso? ¿Verdad? O sea, vea que ya hablamos, arrancó, continúa la polimerización, ¿verdad? Y luego, hay un proceso que le tiene que indicar a la maquinaria celular, aquí termina, ¿verdad? Hasta aquí llega el proceso de transcripción. Ahí termina el gen que se tiene que transcribir. Entonces, ve qué interesante, la RNA polimerasa alcanza una determinada secuencia de terminación, ¿verdad? Y tanto la recién sintetizada molécula de ARN, ¿verdad? Como la propia polimerasa se liberan del sistema. Es decir, cuando va caminando, va caminando, va caminando, cuando reconoce que hay una secuencia de terminación, que son 3 tripletas, que vamos a ver más adelante, el sistema interpreta hasta aquí termino yo mi función de polimerización. Es algo realmente impresionante. Eso es como una película. Particular secuencia de nucleótidos que es capaz de plegarse sobre sí misma para formar un lacito, una especie de lacito, ¿verdad? Y también es necesario una secuencia de uracilos que están en uno de los extremos de este lacito, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, arranca el proceso, se extiende el proceso, ¿verdad? Y finalmente hay un código que es interpretado por la enzima que le dice, hasta aquí tengo que terminar. Aquí termino yo mi función de polimerización, ¿verdad? Bueno, en mamíferos hay un 1% de la secuencia de nucleótidos que se transcribe en ARN funcional. Vean ustedes, un 1% de secuencia de nucleótidos que es transcrita en ARN funcional, o sea, es una minoría del todo el genoma, ¿verdad? Y solo una porción del ARN transcrito, que es un ARN mensajero, ¿se acuerdan que es el que se produce? Que le vamos a llamar ya no mensajero, sino ARN maduro, es enviado al citoplasma para el proceso de traducción como tal. Entonces, tras de cuernos palos, se produce un ARN mensajero que es un transcrito completo del ADN, de la información del ADN. Pero ese transcrito tiene que ser modificado y se le quitan cierto tipo de regiones para poder hablar de un ARN maduro completamente listo, ¿verdad? Completamente listo para que participe en el proceso de traducción, ¿verdad? Bueno, ese procesamiento del ARN eucariotas ocurre también, recuerden que esto es hecho por el hombre, ¿verdad? Para fines de estudio, entonces ocurren 2 eventos. Uno es la modificación de los extremos de ese ARN mensajero. O sea, los 2 extremos, ¿verdad? Van a sufrir modificaciones que vamos a ver ahorita. Y luego, corte y unión de ciertos tipos de secuencias que no codifican para nada. Es decir, son secuencias intrónicas, ¿verdad? Que se transcribieron desde el ARN, pero que ya sabemos de antemano que no codifican. Ok. Entonces veamos la primera parte, la modificación de los extremos. Entonces, un extremo 5' se altera de tal forma, ¿verdad? Que se va a incorporar un grupo de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, en este extremo 5' es necesario, estrictamente necesario para que el ARN mensajero se una al ribosoma, que es la fábrica de proteínas, y de inicio a la síntesis de esa proteína específica. Entonces vean que es muy importante. Las 2 modificaciones de los extremos son extremadamente importantes. Entonces, en un 5' vamos a tener lo que conocemos como un grupo CAP, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre en el otro. Eso fue, en el anterior era 5'. En el 3', en el extremo 3', hay una modificación con la incorporación de esta cola poli A, ¿verdad? Hasta 200 nucleótidos, entonces se incorporan un montón de adeninas,
que puede ser hasta 200 nucleótidos, ¿verdad? Y eso se cree que tiene extrema importancia en darle estabilidad a esa molécula del ARN mensajero. Recuerden que esta molécula tiene que migrar del núcleo, pasar por la membrana nuclear, llegar al citoplasma y ubicarse en los ribosomas. Esa ubicación en los ribosomas de ese ARN ya maduro es dada por el sitio 5' con el grupo CAP, ¿verdad? Uno de los procesos que mencionábamos anteriormente es que se tiene que dar la eliminación de un intrón del transcripto primario, ¿verdad? Entonces hay corte de secuencias que no codifican, eso lo conocemos como intrones, ¿verdad? Y obviamente que todos los exones, que es todo lo contrario, son aquellas regiones que sí codifican, deben de unirse. Y lo que conocemos como editaje del ARN, ¿verdad? La mayoría de intrones tienen secuencias consenso en el 5' un sitio donador y en el 3' un sitio aceptor, que son detalles que de nuevo se van a ver en genética molecular y nosotros no enfatizamos en este grupo. Es más, voy a brincar esta diapositiva, esta también, ¿ok? Presentes en algunos genes de organelas, los intrones, claro que sí. Entonces, los genes están constituidos por intrones y exones. Exones es aquellas regiones específicas del ADN que van a codificar para una determinada proteína. Intrones no participan de ese proceso de traducción, por ende deben ser removidos, ¿verdad? Deben ser removidos del ARN mensajero maduro, propiamente dicho. Ya que aquí viene mucho detalle, jóvenes, yo lo omito para ahorrar un poquito de tiempo y no profundizar en cosas que se ven en el curso de genética molecular. Eso sí es importante, la subunidad sigma tiene un papel específico en la iniciación, ya que es aquella subunidad que permite hallar el promotor. Y en el momento en que se incorpora esa ARN polimerasa al promotor, el mensaje se da, ok, ya está todo listo para que comience la transcripción. Luego de 8 nucleótidos se disocia, vean qué interesante, y entran otros factores de extensión y terminación que se unen a la enzima, ¿verdad? Algunas diferencias importantes entre ADN y ARN que hemos mencionado ya, pero recapitulamos, ¿verdad? Es una molécula simple de banda, de simple banda, el ARN, ¿verdad? No ocurre en doble hélice. Podemos ver como una pequeña excepción aquel híbrido que se forma en el proceso de transcripción, ¿verdad? Donde tenemos una molécula de ARN y una molécula de ADN. Pero eso ocurre muy rápido. Tiene ribosa, el azúcar que tiene el ARN es una ribosa y aquí tenemos una desoxirribosa. Recuerden que carecen del grupo hidroxilo en el carbono 2', ¿verdad? Y una de las pirimidinas es uracilo y no timina, ya lo habíamos dicho, timina es exclusiva del ADN y uracilo es exclusiva del ARN, ¿verdad? Se forman puentes de hidrógeno, al igual que la timina con la adenina, etcétera, 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 ¿verdad? Cultura general, como digo yo, 3 clases de ARNs existen. El mensajero, que ya vimos que es el transcripto primario que se da a partir del ADN. Luego tenemos el ARN de transferencia, que tienen una formilla de trébol aproximadamente, son los que van a ir incorporando aminoácidos de acuerdo a la secuencia que nosotros encontremos en este ARN. Y también tenemos unos ARN ribosomales que son parte importante de los componentes de los ribosomas. En términos de cantidades, vean ustedes acá que un 80% del ARN que se encuentra en las células es ARN ribosomal, es decir, que forman parte importante de los ribosomas. Un 15% son todo ese montón de moléculas cortas de ARN de transferencia, ¿verdad? Que van a estar funcionando como una especie
¿qué diría yo?, de tractores, ¿verdad? Interpretan una secuencia y toman un aminoácido y lo incorporan, ¿verdad? Y una menor parte, ¿verdad? Porcentaje muy, muy, muy pequeño es únicamente constituido por ARN mensajero, ¿verdad? Ok, este es el famoso código genético. Vamos a dar algunas características y terminaríamos aquí la clase, jóvenes, para que no se haga muy pesada, y también necesitamos de la ayuda audiovisual, a la cual no tuvimos acceso el día de hoy. Esto es el famoso código genético, algunos le llaman el diccionario genético, el código de la vida. Hay muchas diferentes interpretaciones que se ha hecho de esto. Esto es el diccionario que me permite pasar a mí de un código de ribonucleótidos de ARN, ¿verdad?, que es lo que tenemos acá, a uno de aminoácidos que está aquí incorporado, ¿verdad? Entonces ya sabemos que son tripletas, de tal forma que únicamente vamos a preocuparnos por una primera posición, una segunda posición que me la da esta línea horizontal acá, y una tercera posición que la tenemos acá. Entonces, por ejemplo, que el sistema reconozca U. ¿Cómo obtengo yo el U? Ok, con esta U que está acá, ¿verdad? Me va a producir fenilalanina. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes qué interesante que con U y con C también me van a producir fenilalanina. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos diferentes tripletas que me producen el mismo aminoácido. Y si ustedes son curiosos, ve aquí leucina. Hay 6 posibilidades diferentes de combinaciones de nucleótidos en la primera, segunda y tercera posición que me producen a mí leucina. Bueno, eso es una característica del código genético que se llama, o sea, se dice que el código genético es degenerado. Significa casualmente eso, que hay 3 diferentes posibilidades o más, 3 o más, 2 o 6, desde 2 hasta 6, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí para la prolina son 4 posibilidades, para la serina son 6, ¿verdad? Ok, entonces, hay diferentes posibilidades de tripletas o de codores que me producen el mismo aminoácido. Es una primera cosa que quiero que entiendan. La otra cosa interesante es que aquellos codones de terminación que vimos nosotros anteriormente son estos únicos 3, ¿verdad? Este y este. Estas son las únicas 3 posibilidades que existen en estas 64 diferentes combinaciones que tenemos nosotros de tripletas, ¿verdad? Y lo otro importante es, y algo que voy a insistir, jóvenes, yo jamás les voy a preguntar de memoria el código genético, jamás. Pero recuerden que en nuestra época sí nos lo pedían. La única que es importante reconocer es que A con U y con G, ¿verdad? Vean ustedes de nuevo, A, U y G es metionina. Y todas las cadenas peptídicas, el primer aminoácido que se incorpora es metionina. Es decir, en el sistema celular, cuando se reconoce la secuencia AUG, que está dada por esta letrita de acá, esta de acá y esta de acá, se incorpora la metionina, indicando que ahí comenzó el proceso de síntesis proteica. Y vean que es la única combinación posible, ¿verdad?, que nos produce metionina como aminoácido. ¿Ok? Hay algunas otras cosillas ahí, es redundante. Y la otra característica importante es que el código genético es universal. ¿Qué significa universal? Es el mismo en una proteína o en un elefante, cualquier mamífero, cualquier organismo vivo. Es exactamente el mismo. Esto es realmente impresionante. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya tenemos hora y cuarto. Yo sé que perdimos mucho tiempo, pero quiero ser estricto con las recomendaciones que yo he recibido
para el proceso de virtualización. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aló? No. En la clase del viernes entonces vamos a profundizar en esto y ya les aseguro que ya los videos van a funcionar porque, como les indiqué, hoy voy a tener una nueva computadora a todo dar, como dicen. Ok, jóvenes, entonces que tengan un feliz día y nos vemos el viernes de nuevo. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Estén bien. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.